Marco Aurelio dijo, haciendo gala de su estoicismo: la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Bienvenidos y bienvenidas a esta crítica sobre Gladiator 2. Estrenada hace 2 semanas en Europa, hace una en Estados Unidos y en el resto del mundo también creo que hace un par de semanas y hace una semana también. Para las despistadillas y despistadillos, esta crítica va a contener spoilers, así que si no habéis visto Gladiator 2 ni Gladiator, no veáis este vídeo. Vamos a hacer esta crítica evadiendo todos los errores y fallos históricos. Si leéis un poco sobre los personajes, sobre Macrino, Acacio, Lucila, el emperador Geta, Caracalla, no tienen nada que ver cómo acabaron. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el ya universo Gladiator. Como siempre hago es explicar las expectativas que tengo respecto a una película. Y fijaos que yo leí en su día, no sé si en el 2017, 2018, que las distintas productoras o la productora daban luz verde al proyecto de Gladiator 2. Pero todavía no estaban escogidos los actores. La única que se sabía más o menos que iba a repetir era Connie Nielsen como Lucila, pero los demás no. Pasó el tiempo y parece que el proyecto se estancó. Pasó en el 2020 lo que pasó, y ya a partir de ahí, no sé si en el 21, en el 22, ya empezaron a decir nombres, que si Paul Mescal, que si Pedro Pascal, ya yo creo que Joseph Quinn, que estalló con Stranger Things, le escogieron a raíz del exitazo de Stranger Things, porque cuando se estrenó la 4ª temporada todavía estaban intentando escoger actores y al cabo de no sé si 4 o 5 meses Joseph Quinn se suma con Pedro Pascal, que por cierto van a rodar el remake de Los Cuatro Fantásticos, Gladiator 2, y yo en esa época decía, pero qué pinta Pedro Pascal, Joseph Quinn. Pues mirad, me han callado la boca ambos dos. Tenía muchísimas dudas. Claro, Mescal le conocía porque hace un par de años o hace 3 le llegaron a nominar al Oscar, si no me equivoco, por una película. Pedro Pascal ya le conocía de Narcos, de Juego de Tronos, pero no me acababa de convencer porque pensaba, después de 17, 18, casi 20 años, o 20 años, ¿a qué viene ahora hacer Gladiator 2? Pero claro, ay amigos y amigas, ya cuando dijeron un tal Denzel, dije, bueno, hay que verla. Si sale Denzel, por algo es, algo hay ahí. Pero hace cosa como de 3-4 meses salió el tráiler oficial con música de Jay-Z antes de toda la polémica de ese productor. No voy a decir el nombre por si acaso. Ya sabemos, sí había habido polémica con el productor, pero no lo habían detenido. Guiño, ya sabéis a qué me refiero. Y tuvo muchísimas críticas. ¿Pero cómo pones música rap hip hop en Gladiator 2? Yo creo que lo hicieron a posta, una estrategia de marketing para que se hablara. Y ya otros trailers y dije, bueno, pero es que sale Denzel. Y me estaba dando mucha pereza una vez que se estrenó, pero hoy he dicho, venga, voy a verla. Había leído críticas por encima, sin spoilers, en inglés, en castellano, y a mí me da la sensación que la gente no ha entendido nada. Y fijaos que vuelvo a repetir, se pasan por el arco de triunfo, nunca mejor dicho, los eventos reales e históricos. Porque si te cuentan los eventos reales e históricos de todos los personajes de Macrino, Acacio, los emperadores que son hermanos, obviamente, Caracalla, Geta, es que entonces el público estadounidense, si no entiende esta película, entonces ya, si se hubiese basado y si hubiese sido la película fiel a los hechos reales, te hubiese metido el estoicismo de Marco Aurelio, es que les estalla la cabeza, no saben, no entiendo nada. Como he dicho antes, las expectativas eran bajas, pero me ha gustado. Y fíjate que tengo un vídeo hablando de la gran crisis del 2004 en el cine, todos remakes, las películas más taquilleras y más vistas, todos remakes, secuelas. Pues me ha gustado. No va a ser como la primera, obviamente, es imposible, pero me ha gustado.
Y eso que el final de Lucio, el sueño de Marco Aurelio, mi abuelo, y de mi padre Máximo, era una Roma libre, bla, 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 queda muy utópico, muy naif. Por eso el personaje de Macrino, según, es que como lo he visto en distintos idiomas, es necesario, existió, llegó a ser emperador apenas un año, pero es necesario porque el mensaje, además lo dice la película, Denzel, dice, el sueño de una Roma libre, justa, fue un sueño de un viejo, refiriéndose al abuelo, a Marco Aurelio. Efectivamente, el personaje de Macrino pone en la mesa la hipocresía y la doble moral de prácticamente todo el sistema político. Sabía que la iba a liar porque, claro, no conocía la historia real, pero cuando has sabido en esa pelea a muerte delante de los emperadores privada y le pregunta a Caracalla a Lucio, ¿de dónde eres? ¡Contéstame! Le contesta Macrino, es de las colonias del norte, pues el del Magreb que conocemos ahora, no sabemos si Marruecos, Argelia, y luego empieza Lucio a recitar a Virgilio. Ni Caracalla sabía que era Virgilio en la película, lo que se enfada, ¿pero qué está diciendo? Y le contesta Macrino, Virgilio, su majestad, está recitando a Virgilio y luego le llaman poeta. Yo ahí me he dado cuenta que cuidado con Denzel, la va a liar, pero parda. El personaje de Macrino, tened en cuenta que estoy hablando del de la película, no el verdadero. Es una contraposición a ese estoicismo, ese sueño de Marco Aurelio en la película, vuelvo a repetir. Una Roma, vuelvo a repetir, libre, justa, el poder para el Senado, pero Marco Aurelio decía estas cosas desde su posición de poder. Y mientras que Marco Aurelio, desde su posición de poder, estoicismo, bla, 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 Macrino, en la película, era esclavo, pasó a gladiador, se ganó la libertad como gladiador, se transformó en traficante de esclavos de gladiadores y llega al Senado, que eso en la Roma que existió tenías que formar parte de una casta noble. No podía venir alguien, aunque hubieses subido de nivel, no creo que alguien que empezó siendo esclavo llegara al Senado. Aquí los que y las que sepáis de historia, corregidme, pero de lo que me acuerdo, creo que no. Y vuelvo a repetir, Macrino se lo dice a Lucio. Esos sueños, esas inspiraciones, esas poesías, son ensoñaciones de un viejo. Porque claro, es muy bonito y muy fácil soñar cuando se está, vuelvo a repetir, en el trono, prácticamente sin preocupaciones, porque en las altas esferas, la clase alta de Roma vivían muy bien, muy bien. La gente de castas no, eso es en India. La gente de clases bajas no vivían bien, para nada. ¿Y por qué digo también que Macrino es una muestra de lo que se ha vuelto la sociedad, de lo que ha sido la sociedad siempre? Porque supuestamente le vende a Lucio que hace un trato. Vale, te doy la cabeza de Acacio, que mandó matar a tu esposa, pero a cambio te tengo que pedir algo. Y ahí es cuando Lucio saca el pecho, no es mi voluntad, bla, 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 bla. Y ahí se da cuenta que es de sangre azul. Además le dice, ¿cómo se te ha notado la sangre azul? Pero es que en realidad Macrino es muy listo, es muy culto. Es un hombre que ha pasado por todas las clases sociales, sabe moverse, es un camaleón social y de estatus social. Estaba vendiendo a Lucio un trato para vender a Acacio, cuando en realidad se estaba dando cuenta que tanto Acacio, él es el nuevo esposo de la madre de Lucio, y Lucio, en realidad tenían el mismo objetivo, que era una Roma libre, que era el sueño de Marco Aurelio y de Máximo. Esto se dio cuenta Macrino en la película y pensó, no, esto no, tengo que dividirles, tengo que enfrentarles para quedarme yo con el poder y hacer lo que me dé la gana.
que eso es lo que hace la sociedad con otra gente. Nos peleamos por chorradas, eso es lo que quieren los de arriba, eso es lo que quieren. Cuando Acacio y Lucio tenían el mismo objetivo, pero cuando vean los de arriba que la población van a estar unidos con un mismo objetivo, van a crear algo para dividirnos, que es lo que estamos viviendo ahora, para todo, para cualquier tema. Esa escena, vuelvo a repetir, donde Caracalla no reconoce los versos de Virgilio recitados por Lucio, es una crítica y una muestra de cómo las clases políticas, las clases de arriba, son prácticamente analfabetos funcionales. Están allí por poder, por poderes, pero no significa que sean sabios, sabias, ni justos, bueno, justos ya sabemos que no, ni justos ni nada. Están ahí porque les ha tocado y ya está. Y estoy hablando de la antigua Roma, hace 500 años, hace 1000 y dentro de 100. Otra frase que es como un sopapo al telespectador y a la telespectadora es cuando Lucio no va a matar a Acacio porque se da cuenta que Acacio probablemente lucharía con el padre, con Máximo, con Russell Crowe. No le mata y entonces Caracalla manda a matar a Acacio y ahí es cuando se levanta. Fijaos, así es como Roma trata a sus héroes. Imaginad cómo os tratan a vosotros. Y aquí es donde empieza la revolución. Esto es un sopapo en la cara del espectador como diciendo, despertad, despertad en este mundo completamente distópico. Porque, perdonad, de la distopía y de lo terrible que era el Imperio Romano en sus distintas épocas, época de gloria, caída, proto-imperio romano, no hay mucha diferencia, ¿eh? Gente que literalmente se reían viendo a hombres matarse entre ellos a muerte. Una sociedad completamente deshumanizada. La gente, cuando vio Gladiator y cuando verán Gladiator 2, ¡oh! ¡Qué bárbaros eran estos romanos! Bueno, hay gente que se mata en la calle y la gente empieza a grabarlo. No le veo mucha diferencia. No le veo mucha diferencia. No sé si es una crítica o no, yo creo que sí, es el papel de Lucila, que recordemos que es hija del emperador Marco Aurelio, que si hubiesen, es que esto en la vida real es verdad, si hubiesen podido las mujeres heredar en los imperios, hubiese sido emperatriz, pero no se pudo, además murió muy joven, con 32 años apenas, y al hermano Cómodo también se lo cargaron, también con apenas, no sé si 31, muy jóvenes. En esta película, cuando hablan, se da cuenta que Lucio es su hijo, tienen esa conversación y claro, Lucio se niega a reconocer que es su madre porque obviamente está enfadado porque él se ha sentido abandonado, ¿no? Podías haber venido, ya, y ella dice, ya, bueno, pero no podía abandonar Roma, esto, pero ella con el poder, ya habiéndose casado. Él solo y callad, que por lo menos conoce a su futura esposa, tiene a alguien que le va a esperar en la siguiente vida, en el más allá, cuando se le lleve la parca, que es en lo que querían los romanos. Pero no, ella que tenía que estar en Roma, no vas a conseguir nada porque a las mujeres no les daban poder. Yo, sinceramente, no se puede juzgar tampoco. Yo hubiese cogido y hubiese dicho, os metís Roma por donde os quepa, que yo me voy, no voy a decir a dónde, a buscar a mi hijo. Y si muero en el camino, muero, pero intentando encontrar a mi hijo. Pero bueno, ese debate es bueno porque sí, le salvó al hijo, mandándole al... Es que no lo especifica, no, por lo menos no me acuerdo yo si han dicho el nombre, al norte de África, pero ella supuestamente dice que la ha intentado buscar, pero no lo ha intentado mucho, porque siendo la hija del ex emperador, podía haber hecho un viaje con cualquier excusa al norte de África e intentar buscar a Lucio. Pero entonces aquí crean un debate, o también lo hacen para que la muerte de Lucila sea aún más dramática.
A mi parecer me faltan, no sé, 5 o 10 minutos de metraje para explicarnos un poco cómo Lucio pudo empezar a hacer vida en el norte de África. Me falta también un poco de historia de Acacio y Lucila, no sé, al menos cómo se conocieron o un poco. Y me falta también un poco de historia entre los hermanos Geta y Caracalla porque se odiaban a muerte en la vida real, pero a muerte. Que por cierto, Guetta, no David Guetta, si lo pronunciáis mal en castellano, te sale Geta. Geta, para los que sois de Latinoamérica en España, es una persona cara dura, sin vergüenza, sin valores. No sé si derivó su nombre a el Geta, la palabra Geta que conocemos en España. Alguien que haya estudiado filología española que me explique, por fin. La crítica está siendo un poco caótica porque la he visto hace un par de horas y no me la he preparado mucho. En cuanto a los aspectos técnicos, se han gastado 250 millones. Sí están justificados, pero a mí la fotografía, hay a veces que igual está muy quemada, hay otras veces que el movimiento de cámara no es el correcto, pero bueno, ¿quién voy a ser yo para criticarla a Ridley Scott? En general el reparto está muy bien. Me ha faltado un poco igual de Caracalla, que al fin y al cabo fue el que estuvo más tiempo como emperador. A Geta se lo cargaron rápido. Caracalla no sé si estuvo, no sé si 20, 30 años. Me ha faltado un poco. Están la verdad muy bien todos. Y Paul Mescal, fijaos que le tenía bastante tirria porque esta generación Z y podría ser Paul Mescal de muchos y muchas, el padre. Están obsesionados. ¡Ah! Paul Mescal. Le cogí tirria y sí, lo hace bien. Obviamente no es Russell Crowe, por supuesto que no. Y muchas escenas son forzadas para eludir a Russell Crowe a máximo, esa fuerza, pero se notan a veces forzadas porque no nos dan, como he dicho antes, no nos desarrollan nada la historia de Lucio. Apenas 2 minutos cuando le mandan al norte de África, está casado, forma parte del ejército con su esposa y ya está. Así que eso se ve un poco forzado. Lo que pasa es que dicen que el temperamento se hereda, es genético, no se puede cambiar. Fijaos que tanto la primera como la segunda beben obviamente de la historia del Imperio Romano, de autores, de filósofos, de sabios, pero fijaos que tanto la primera película del 2000 como esta del 2024 tienen temas atemporales, corrupción en las esferas políticas, tiranía vendida al pueblo como bienestar social, como democracia, cuando en realidad no es eso, ya sabéis por dónde van los tiros. Te están vendiendo una cosa y en realidad es lo contrario. Como el pueblo, hasta que no se revela, aguanta y se revela. Y lo siento mucho y este mensaje va a parecer muy pesimista. Yo estoy con el personaje de Denzel. Macri no. Por mucho que el pueblo quiera cambiar el estado de las cosas, el status quo, no lo va a conseguir. Lo siento mucho, yo estoy con él. No justifico, porque fijaos que en apenas horas se carga a Guetta, a Caracalla y a Lucila. En horas. Y llega al Senado. Pero perdonad, vuelvo a repetir. Macri no es también una bofetada a otra al espectador, porque el espectador, la persona corriente normal, si tuviese el poder que tiene Macri, que ha ido ganando, y al final ve la oportunidad de llegar al poder, la mayoría de la gente lo haría. Lo haría. Esto también es una crítica de la película. Como sí, las altas esferas políticas están corruptas, eso lo sabemos. La sociedad también. Así que ese mensaje nos estás metiendo durante, ¿cuánto? 1 hora y 30 minutos, 40 minutos, para al final
ver a Lucio decir el sueño de mi abuelo y de mi padre era una Roma libre, justa y bla, 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 me ha parecido muy hipócrita y muy cobarde, tal y como está el estado del mundo. Recordemos que estamos a esto de la tercera, no voy a decir por si acaso más. Eso le falla a la película, la primera fue real. La primera, Máximo lucha durante toda su vida, Máximo llegó a ser general. Le traicionan, vuelve a bajar a ser esclavo, a ser vendido, a convertirse en gladiador, crea una revolución entre los gladiadores para, vuelvo a repetir, hacerse justicia a sí mismo, hacer justicia a Marco Aurelio, hacer justicia al pueblo de Roma, a Roma y el mensaje. Pero luego no consigue nada. Y ya vemos que al final de la película, bueno, pero el mensaje Máximo no se ha olvidado, sí ha sido olvidado. Entre los gladiadores, no, pero el pueblo sí. Porque además os lo dicen al principio, después de la muerte de Máximo, después de 16 años, el estado que han impuesto los hermanísimos es un estado corrupto y de tiranía. No sirvió lo de Máximo encima para nada, que se sabía. Pero es que eso es la vida. Nos están vendiendo de toda la vida, sobre todo Hollywood, la literatura no. Hollywood, que si te lo curras, lo intentas, guau, lo vas a ir a conseguir. Que no lo conseguirás si tienes suerte o si pisas cabezas. Pero si eres buena persona, como lo era Máximo, Lucio, si quieres el bien común, con buenas acciones, no, y siendo buena persona tampoco. Hay que hacer un mal menor, un mal mayor para un bien superior. Aquí entraríamos en maquiavelismos, el fin justifica los medios, pero ¿qué fin? El fin justo, pero igual por el medio te tienes que cargar a la gente. Es que la película, yo creo que la gente no la ha entendido, no ha leído, no ha estudiado el Imperio Romano, filosofía, estoicismo, yo creo que no. Fijaos que uno de los lemas de la antigua Roma es fuerza y honor. Tanto lo vimos en la primera película como en esta segunda. Y fijaos que quitando Lucio, Acacio y Lucila y al final, nadie sigue ese modo de vida, esa filosofía, nadie. Pero ni tanto las altas esferas, ni la gente. La gente, vuelvo a repetir, acudía al anfiteatro, al circo romano, para ver a hombres que eran esclavos, matarse entre ellos y encima se reían, como si estuvieran viendo a Charles Chaplin hacer de las suyas, se reían. Entonces, vuelvo a repetir, las altas esferas están podridas, pero la sociedad también. Y esto es no es anacrónico, perdonad. Esto es atemporal. Tristemente, creemos que el humano ha evolucionado muchísimo. Pues, habrá evolucionado en cuanto a tecnología, ingeniería, sí, modo de vida. Lo tenemos literal. Bueno, en Occidente. Hay en ciertas zonas que todavía están en pobreza. Pero en cuanto a humanismo, nada. Si me apuras, hemos hecho una especie de reversión, ya que hay muchísimos estudios en los neurológicos y neuropsicológicos de los últimos 10 años que cada vez las personas tienen menos células espejo, que están conectadas con la empatía y con la compasión, lo que significa, y esto es un dato aterrador, que hay cada vez más sociópatas adaptados en la sociedad. Me ha gustado, me he emocionado varias veces. De hecho, ese empiece a modo de viñetas animadas, prácticamente resumiendo la primera película. Ojo, me ha parecido eso una genialidad. También habla de la vida después de la muerte, del más allá, de las distintas creencias de la época del más allá, porque hay una conversación muy interesante entre Lucio y el médico, ya se me ha olvidado el nombre, vaya como si con los nombres, y el médico que a su vez había sido esclavo y gladiador, y Lucio le comenta:
Estoy soñando desde que perdí a mi esposa que me ahogo en el lago, ahora por lo menos salgo a flote. Luego, en otra conversación le dice, ¿te acuerdas esas pesadillas que tenía del lago? Ahora llego a la otra orilla. Y le dice el médico, bueno, eso es positivo. Según mis creencias, eso significa perdón, evolucionar. Y él le dice, según las mías, eso es que estás en el más allá. Claro, la parca que vemos en esa escena cuando muere la esposa, que se la está llevando, bueno, la parca o Caronte. Caronte era de los griegos o de los romanos, ¿veis? Ahora me estoy probablemente metiendo la pata. Porque la mítica frase de Máximo, lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad, habla de la finitud del ser humano, tanto en la época romana como en la actual. Esos son temas atemporales. Y también la negación de la muerte ya en la sociedad moderna. En la antigua Roma se hablaba con mucha más franqueza de la muerte. Fijaos como en uno de los discursos cuando le da Lucio a todos los otros gladiadores, eso se solía decir, donde está la muerte no estoy yo y donde estoy yo no está la muerte. Se hablaba con más franqueza porque, claro, eran otros tiempos, literalmente estaban luchando a muerte, sí. Pero, claro, esto también forma parte de la evolución del ser humano, de la evolución de la sociedad, perdonad. De cómo antes, como fueras de clase baja, prácticamente tenías que luchar para sobrevivir. En la actualidad también quiero decir, pero poco a poco en los países desarrollados, pues al habernos acomodado, pues esos instintos de supervivencia, digamos que se han dormido y ya se ha creado hace 100 años toda una corriente de filosofía de negación de la muerte, ese egotismo, egocentrismo del ser humano, porque nos sabemos que somos inteligentes, somos el animal más inteligente, pero no, la muerte no nos toca a nosotros cuando sí. Entonces eso es uno de los temas que me gusta muchísimo del Imperio Romano, la franqueza sobre la que hablaban de la muerte. Es que si me notáis distraída, hay un mosquito, no puedo entender cómo puede haber mosquitos, que me está roneando y no para de wi, y me está distrayendo. Mosquitos, casi 1 de diciembre, no entiendo nada. Me ha gustado, las interpretaciones muy buenas, Denzel, impresionante. Yo creo que, igual nominado al Oscar. Vamos a ver, igual le cae una nueva nominación porque ha declarado, no sé si hace una semana o unos días, que ya se retira del cine. Igual se va con el tercer Oscar. Ojo. Me ha gustado mucho, pero hay que reconocer que le falta la epicidad, la casi epopeya, el sentimiento de epopeya, que era la primera película, pero tiene, como he dicho, debates muy interesantes, debates que tocaban los antiguos romanos, el estoicismo, los antiguos filósofos y poetas, pero caen, como he dicho antes, la hipocresía y un final muy cobarde y muy falso, por el amor de Dios. Eso de creer en la libertad de las personas, en ciudades o estados de gobierno justos, libres para el ciudadano o la ciudadana, eso es imposible. Eso ya no... Y veréis lo que nos espera. ¿Cómo la hubiese acabado yo la película? Casi parecido a lo que pasó en la realidad. Lucila le matan, Lucio le matan y acaba Macrino como emperador, que es lo que pasó en la vida real. Ya, bueno, si lo hubieses liado, entonces ya la gente no se hubiese enterado, pero Macrino en el poder, un tío muy listo, muy educado, o sea, muy cultivado, que se superó a sí mismo, tenía un plan de venganza, prácticamente lo estaba maquinando desde hace 16-20 años y lo consigue. Y eso sí que hubiese sido un buen final de película. No el bienquedismo, el politicorrectismo de he tenido un sueño, estoy aludiendo a Martin Luther King, que eso ya no existe. Que no existe. Lo real hubiese sido como lo que pasó en la vida real, que Macri subiera al poder y ya está, porque así es la vida real.
los buenos mensajes, buenos sentimientos, eso no funciona, no funciona, no llega el mensaje. Tú puedes tener un buen mensaje, una buena intención, que no va a funcionar. Y si funciona, ya se van a encargar las altas esferas y mismamente la sociedad de corromperlo. Al menos el personaje de Denzel era honesto. Yo he pasado de ser esclavo, gladiador, he ido subiendo. Cuando he tenido ya dinero, un poco de estatus, poder, me he cultivado. Les he bailado el agua a todos, haciendo creer esto, lo otro. Porque lo que le estaba diciendo a otro senador, esto es política, eso es la política y eso es la vida real. Pues esta gente que dice, es que yo no entiendo de política, todo lo que haces es política, cómo tus relaciones con los demás, cómo te relacionas, es política, es tu careta social en el trabajo, con los amigos, de cara a la sociedad. Es política, es hacer lo que te conviene para llevarte el beneficio. Macrinus, que era su nombre real en latín, por lo menos el personaje en la película es honesto y por eso he puesto la frase de Marco Aurelio sobre la venganza. Porque el ser humano no es como lo que nos venden de Marco Aurelio, que le consideraban uno de los últimos buenos emperadores. Que no, que la gente normal, tanto de arriba, del medio como de abajo, normalmente es como Denzel en la película. Que como tengan ambición y sociopatía, o tengan la oportunidad también, van a hacer y harían lo que hace Macrino. Aún así le pongo, es que 6 tampoco, pero 7 con ese final. Venga, 6,8. Igual pasa el tiempo y baja la nota. Mi nota personal, o igual con el tiempo la considero mejor, pero es que ese final es anticlimático por completo. Muy cobarde, muy cobarde. Ridley, échale huevos. Y ya está, sé real, sé valiente, que tenemos ya una edad, sé valiente. Pues lo lamento mucho, pero cambié tu alma al tipo de los tebeos. Y mira, fíjate que chapas son de Alf. ¿Te acuerdas de Alf? ¡Ha vuelto! ¡En forma de chapa! ¿Has cambiado mi alma por unas chapas? ¡No! ¡Cierra la puerta, que se va el calor! ¡Silencio, silencio, silencio!